Bajo el puente del troll. Hoy en día una persona decide estudiar medicina y da por hecho que parte de su entrenamiento va a incluir un contacto cercano con cadáveres. A los médicos, en la actualidad, se les enseña no solo a reconocer, a nombrar, a saber ubicar las partes de un cuerpo humano, sino también a lidiar con el hecho de la muerte y, por supuesto, con los familiares vivos de un difunto. Como parte de su entrenamiento, existe un proceso de desensibilización a la presencia de un cadáver para que puedan continuar su aprendizaje de manera normal. Algunos estudiantes incluso le ponen nombre a los cadáveres con los que trabajan. Otros prefieren no verles el rostro. Unos terceros crean historias sobre sus vidas, les dan un trasfondo. Y un último grupo pasa su tiempo libre en el laboratorio maquillando cuerpos o pintándoles las uñas. Por supuesto que estos son casos extremos que solo suceden en algunas escuelas de medicina. Y hablando de casos extremos, incluso he conocido a algunos estudiantes de medicina que han llegado a decorar sus cuartos, sus casas o incluso su vestimenta personal con fragmentos de hueso humano que han tomado de algún laboratorio. Esta no es una forma de ser irrespetuosos. Es solo la manera de un ser humano de habituarse a trabajar en torno a la muerte. Porque para entender mejor el funcionamiento de un ser vivo, hay que conocer su cadáver, romperlo, picarlo y separarlo para aprender de él. La problemática de requerir muertos para entender a los vivos comenzó junto con la civilización en el antiguo Egipto, cerca del año 300 antes de la era común. Esto fue cuando Ptolomeo declaró que ya no sería penado por ley disecar cadáveres con tal de que esto se hiciera para aprender más sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Porque recordemos que los egipcios eran grandes adeptos a la preservación del cuerpo durante el acto de la momificación. Creían que preservar la carne era una parte fundamental del paso del alma o de la esencia a la otra vida. Por esta creencia, por lo general en Egipto, eran cadáveres de criminales los que se utilizaban en procesos médicos para disecarse. Disecarse es una palabra que hoy en día usamos a discreción, pero que antiguamente no existía. El término disección existe gracias a Herófilo de Calcedonia, un médico griego que formalizó la práctica de la disección para la escuela de Alejandría. El único problema con este proceso, o con el trabajo de Herófilo, acaso, es que corre el rumor de que a Herófilo le gustaba viviseccionar a algunos de los condenados a muerte que le proveían para este proceso, mientras todavía estaban vivos. Este hecho no volvió muy popular la práctica de la vivisección entre los pares médicos de Herófilo, aunque hasta donde sabemos hoy en día, no existe ningún registro oficial escrito de que Herófilo realmente haya sido el Hannibal Lecter de su tiempo, sin el gusto culinario. La tradición de trabajar sobre cuerpos de criminales
se popularizó a lo largo de los siguientes milenios. Hasta el siglo XIX, el problema es que nadie donaba voluntariamente sus cuerpos a la ciencia, principalmente por las creencias religiosas o las otras supersticiones con respecto a la disposición de un cuerpo. En Bretaña, por ejemplo, se adoptó la práctica de disecar condenados a muerte solo a partir del año 1836, cuando la ley estableció que cualquier médico con licencia podía disponer de un cadáver de un condenado a muerte para usos anatómicos. Como dato curioso, en esta misma época, si un hombre robaba un cerdo, era colgado, era automáticamente condenado a muerte. Pero su cadáver no podía ser utilizado para fines médicos. En cambio, si un hombre mataba a otro, además de ser condenado a muerte, su cadáver era el centro de la siguiente clase de anatomía que lo tuviera disponible. Cuando un hombre era condenado a muerte, pero su crimen no se consideraba digno de desacralizar de alguna manera su cadáver, se hacía algo que la sociedad consideraba mejor, pero que si me lo preguntan era no solo muy extraño, sino totalmente absurdo e innecesario. Los condenados a muerte, cuyos cuerpos no serían desacralizados por un proceso médico, se sometían a una práctica conocida como gibbeting o gibbeting, término que honestamente no tiene un equivalente en español. Si ustedes tratan de traducir o de buscar el término, la aproximación más cercana en español que les aparece es colgar, que no es exactamente lo que esta acción implicaba. El gibbeting era el acto de sumergir a un cadáver de un condenado a muerte en brea para luego colgarlo dentro de una jaula de hierro a fin de que un grupo de cuervos devoraran sus ojos y su piel en una plaza pública, hecho que no beneficiaba a nadie, ni a la familia del condenado, ni a los médicos, y quizás solo a la gente morbosa que iba a las plazas públicas a ver los cadáveres colgados en jaulas. Como obtener cadáveres en la Europa de los siglos XVIII y XIX no era un proceso controlado, las escuelas de medicina se toparon con el problema de conseguir cuerpos para poder estudiarlos. Y como no había una ley, los médicos comenzaron a hacer locuras para obtener su número necesario de cadáveres. No sobra mencionar que en un caso en particular, en la Escuela de Medicina de Rochester, en Nueva York, en 1831, hablando de casos de locuras, un médico pagó 37,5 centavos de dólar a un padre, quien después de darse cuenta de que su hijo necesitaba una amputación de pierna, decidió, al no saber qué hacer con el órgano, venderlo a la Escuela de Medicina y gastar sus 37 centavos de dólar en cerveza. Esto es una de tantas anécdotas raras de la medicina no regulada de los siglos XVIII y XIX. Otro caso es el del anatomista William Harvey, quien, no contando con cadáveres frescos para hacer una disección y aprender correctamente la anatomía humana, dispuso del cadáver de su padre, quien murió al poco tiempo de que él comenzó su aprendizaje médico, y después del de su hermana, porque prefirió trabajar en cuerpos de familiares, a pesar del dolor que esto le pudiera causar, a recurrir a cuerpos robados de desconocidos. ¿Por qué digo esto? Porque esta práctica se convirtió en la moneda de cambio de todas las escuelas médicas de la época. No todos los médicos fueron tan decentes como William Harvey, quien prefirió el dolor de trabajar sobre el cuerpo de un familiar a pagar por un cadáver robado. La práctica de robar cadáveres se convirtió en un oficio bien remunerado, sobre todo en el norte de Europa. Los antes ladrones de cuerpos de repente se convirtieron en resurreccionistas.
¿A qué me refiero con esta distinción? Un ladrón de cuerpo es una persona que roba, abre una tumba, bota la tapa de un ataúd para quedarse con las joyas que están dentro del mismo, o las joyas con las que se hubiera entregado a su posvida el cadáver. Un resurreccionista es una persona que ignora las joyas y se centra en el cuerpo. Y fue culpa de la misma legislación europea que esta práctica se convirtió en la práctica del resurreccionismo. Entre los siglos XVII y XVIII, ser ladrón de tumbas era un delito gravemente penado. Si tú rompías un ataúd y te robabas las joyas con las que un cuerpo hubiera sido enterrado, esto conllevaba una seria pena de encarcelamiento. Si tú, por otro lado, ignorabas las joyas que eran consideradas propiedad privada dentro de un nicho pagado, y te robabas el cuerpo, el cual no tenía una legislación y no era posesión de nadie en aquel entonces, no estabas cometiendo un crimen. Así que los ladrones de joyas, o los ladrones de tumbas más bien, decidieron comenzar a ser resurreccionistas, ladrones de cuerpos. Y el resurreccionismo, de repente, por la necesidad de las escuelas médicas, se convirtió en un empleo muy bien remunerado. Como dato curioso, también hay que saber que, y digo esto porque es un tema pertinente cuando se habla de abrir y robar tumbas, la necrofilia no era considerada un crimen en Estados Unidos hasta 1965. Y incluso después de 1965 no era considerada un crimen en todos los estados. Hasta 1979 en Estados Unidos existen casos como el de una chica cuyo nombre no está registrado, que decidió desenterrar el cadáver de un apuesto joven en California y ponerlo en el asiento trasero de su carro y manejar con él. La chica, en pleno 1979, no fue detenida ni multada por transportar, o más bien por robar el cadáver de este chico, porque California todavía no tenía una legislación estricta al respecto. La ley solo pudo detenerla y cobrarle una multa por el manejo indebido de un cadáver en vía pública. Es decir, la chica fue arrestada por manejar en un auto no certificado con un cadáver, no por haberse robado el cuerpo de un joven californiano. Si por oposición acá en México queremos sentirnos un poquito más modernos que Estados Unidos, el actual Código Penal de México, que fue creado en 1931 y reformado en 2009, ya considera el acto de la necrofilia un crimen penable, así que le ganamos por unos 30 añitos al país vecino. ¿Cómo se pena, cómo se castiga el acto de necrofilia? Con 4 a 8 años de prisión por, cito, actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia a cadáveres o restos humanos, incluido el coito. Esta última aclaración implica que no necesariamente tienes que tener coito con un cadáver para que ya se pene en México el acto de violentar una tumba y hacer cualquier cosa brutal con un cadáver. Dejando totalmente de lado las perversiones sexuales, el robo de cadáveres se volvió, como les decía, una práctica común y bien remunerada a principios del año de 1700, donde en lugares como Irlanda, el tutelaje de una escuela médica podía pagarse donando cadáveres a la escuela en vez de con dinero en efectivo. 100 años después, la práctica del resurreccionismo estaba en su apogeo, porque los sueldos por otro tipo de trabajos mucho más pesados eran mucho menores y hombres desesperados en circunstancias horribles buscan soluciones fáciles.
Para el año de 1800, ser un resurreccionista pagaba cerca de $1,000 anuales, que ajustando por la inflación actual serían cerca de $20,000 actuales. Si vives en un país como Estados Unidos, ganar $20,000 al año es bajo, pero pensemos en el mexicano promedio. 400,000, 390,000 pesos al año por robar un cadáver cada par de semanas parece como dinero fácil. Siendo eficaces, los resurreccionistas podían proveer a una escuela de medicina con unos 312 cadáveres al año. Esto pensando en un grupo de unos 5 hombres trabajando de la manera más rápida posible. Las escuelas, a principios de 1800, no cuestionaban la procedencia de los cadáveres siempre y cuando estos estuvieran lo suficientemente frescos para servir a los propósitos de los médicos que los iban a utilizar. Si no había descomposición, el cadáver se compraba. Esa era la única regla. Así que, para este equipo de resurreccionistas, el trabajo, además de ser relativamente sencillo, no requería de mucho equipo. Un par de palas se utilizaban para excavar un agujero que no necesariamente tenía que abarcar todo el largo del ataúd. La forma rápida de sacar un cadáver de una tumba era hacer el agujero, llegar hasta la tumba y después utilizar una barra o una palanca de hierro para romper la tapa del ataúd. Un par de resurreccionistas ataban a través del agujero una cuerda en torno al pecho, bajo las axilas de la persona que iba a ser extraída del féretro, y después los hombres jalaban al cadáver con la intención de sacarlo por arriba. El proceso completo por lo general no tomaba más de 1 hora, y esto lo sabemos gracias a algunas entradas escritas en un libro que hoy en día se ha vuelto infame, llamado El diario de un resurreccionista, de James Blake Bailey. Este libro es totalmente libre de derechos y pueden descargarlo en inglés de algunas páginas de internet y leer cómo trabajaba un resurreccionista promedio, tratando de hacer, comillas, unos cuantos dólares honestos. El empleo de resurreccionista era particularmente atractivo para ladrones o personas sin escrúpulos, y como un sinfín de escuelas requerían de estos servicios, pero pocas lo admitían, era un trabajo que exigía cierta discreción. Incluso los dentistas comenzaron a requerir de los servicios de los resurreccionistas. ¿Por qué? Porque antes de inventarse los implantes dentales artificiales, las pastas, las amalgamas, las resinas, los dientes o las dentaduras completas específicamente se manufacturaban con dientes reales tomados de cadáveres. Y por supuesto que era caro conseguir dentaduras completas y en buen estado de un sinfín de cadáveres. Así que los resurreccionistas podían mantener un negocio doble, proveer al dentista de una serie de dientes nuevos y en perfecto estado, mientras después llevaran el cuerpo a vender a una escuela médica. Y si se están preguntando cómo una persona soportaba tener los dientes de un cadáver muerto dentro de su boca, pues no se lo pregunten tanto, porque hoy en día todavía somos grandes reutilizadores de las partes de un cadáver. La industria médica, específicamente la industria de la donación de órganos, utiliza un cadáver a plenitud. Piel para personas quemadas, ojos que son donados, órganos internos e incluso grasa. Obviamente, si en realidad queremos hacer avanzar el conocimiento de la humanidad en cuanto a la medicina, necesitamos de cadáveres. Esta es una realidad y es de esto de lo que se trata la entrevista del día de hoy. Pero lo que no necesitamos es una industria no regulada que cause más problemas de los que está resolviendo.
Si se permitieron durante cientos de años estos horrores, fue porque los resurreccionistas y los anatomistas estaban trabajando fuera de una legislación de lo que se hacía con los cadáveres. De hecho, tan no había una legislación que tampoco había una forma salubre de transportar a los cadáveres. Por supuesto que hoy en día los cadáveres que son donados a escuelas médicas pues en el proceso de donación se transportan de una forma responsable. No era el caso a mediados del 1800, cuando los cadáveres se transportaban dentro de los mismos cajones de las carretas que repartían víveres a las casas. El autor James Moores Ballons nos cuenta en su libro Los apiladores que un anatomista en una ocasión mandó pedir un cadáver y estaba ansioso por recibirlo para realizar una disección. Recibió una enorme caja rotulada con su nombre y abrió ansioso la caja para ver su cadáver. Dentro encontró, cito, un buen jamón, una rueda grande de queso, una canasta de huevos y una enorme bola de estambre. Uno solo puede imaginar la sorpresa de la persona que abrió el paquete del médico por error y que claramente no encontró dentro su jamón y su bola de estambre. Escoger ser un médico que trabaja con cadáveres no es una decisión fácil. El famoso compositor Héctor Berlioz, quien pensaba estudiar medicina antes de dedicarse de lleno a la música, nos relata en sus memorias del año 1822 lo siguiente. Robert me llevó por primera vez al cuarto de disección. A la vista de aquella terrible casa carnal, había fragmentos de extremidades, cabezas sonrientes y cráneos vacíos. El atolladero bajo los pies daba un olor espantoso, y cerca había parvadas de gorriones peleando por las sobras de un pulmón. Las ratas, en su esquina, roían una vértebra sangrante, y un sentimiento de asco tan enorme me poseyó, que en ese momento brinqué a través de la ventana del cuarto de disección hacia el pasillo y corrí a casa como si la muerte y su horrendo tren fueran tras de mis talones. Es difícil ser un médico. Es difícil tener que acostumbrarse a la muerte y después ser juzgado por los vivos de que quizá eres un poco insensible con un cadáver. Los restos de los cuerpos que son usados para disección, hoy en día, después de servir para prácticas médicas, son dispuestos, desechados de manera correcta. Este tampoco era el caso en siglos anteriores. La mayoría de los médicos de los siglos XVIII y XIX, después de haber utilizado lo necesario del cadáver para hacer su práctica médica, realizaban entierros superficiales de restos, intestinos, órganos internos, manos cortadas, pies cercenados y algunos otros restos que eran tirados a un agujero mal cavado a la mitad de la noche y enterrados religiosamente con una breve oración, pero no con el cuidado suficiente para no ser a veces desenterrados por perros salvajes o por buitres. La grasa de los cadáveres se guardaba y se vendía o se filtraba para hacer velas o jabón. La gente empezó a enterarse de estas historias de terror y por supuesto dijeron, eso no me va a pasar a mí y eso no le va a pasar a mis seres queridos. Para evitar que un ser querido tuyo se convirtiera en el futuro en grasa filtrada para jabón, la gente comenzó a colocar jaulas de hierro o láminas enormes de concreto, de cemento al menos, encima de las tumbas para dificultar el trabajo de los hombres de la resurrección. Algunas iglesias escocesas construyeron lo que hoy en día llamamos como casas de muerte, que básicamente eran edificios cerrados pero ventilados, es decir, con barrotes pero con amplias ventanas, donde
un grupo de hombres armados permitía que los seres queridos de alguien se pudrieran dentro del edificio. El objetivo era enterrar el cadáver una vez que estaba en descomposición. Esto garantizaba que no le serviría a ningún anatomista, por lo que los hombres de la resurrección lo dejarían en paz. Por cierto, que un médico famoso, Sir Ashley Cooper, compraba cuerpos robados de bandidos y lo hizo a lo largo de toda su carrera médica. Él, por saber cómo funcionaba este proceso, pidió expresamente que su cadáver fuera enterrado en un ataúd dentro de otro ataúd dentro de otro ataúd, sellado bajo una enorme tapa de piedra, porque temía que alguien le hiciera a él lo que él había pagado que le hicieran a miles de cuerpos. Otro anatomista famoso, o infame quizá deberíamos decir, fue Robert Knox. Robert Knox era un hombre amoral que eternamente estará vinculado con dos nombres muchísimo más infames que el suyo. Los nombres a los que me refiero son los nombres de William Burke y William Hare. Si ustedes no saben quiénes son, tendrán que esperar al siguiente episodio para escuchar su historia, porque tenemos que escuchar la entrevista de hoy. Hablé con Isabel Álvarez, quien es una estudiante de medicina de 5º semestre, pero quien ya tiene una experiencia amplia en el oficio de trabajar con cadáveres, podemos decir. Isabel Álvarez quiere dedicarse a la cirugía neonatal, es decir, a operar bebés recién nacidos, lo que le ha implicado tener que profundizar en un aprendizaje trabajando con cadáveres de bebés. Sí, suena oscuro, suena mórbido, pero les garantizo una cosa. Las historias que Isabel me contó son algunas tristes, otras fascinantes, pero todas ellas merecen escucharse. En esta entrevista, Isabel nos lleva por un viaje abrupto de emociones y de sensaciones que van desde la tristeza hasta el total y absoluto asco. Platícanos tu primer cadáver, tu primera experiencia, cómo se sintió, cómo te sentías tú, cómo fue, cómo era la piel, todo tipo de detalles, pero específicamente tu reacción a la idea de estar frente a algo que alguna vez fue y ya no es. La primera vez que estuve frente a un cadáver fue en el verano, después de mi primer año de medicina. Estaba llevando la materia de histología, que es el estudio de los tejidos del cuerpo, por lo que te llevan a un laboratorio con un cadáver y tienes que abrirlo y tienes que cortar tú la piel para después examinar la piel, o cortar las capas de los órganos y examinar cada capa, que es diferente. Mi primer cadáver, de hecho, no fue de un adulto, fue de un aborto de un bebé, por lo que fue muy impactante. Como que en un principio lo ves y como es chiquito y es bonito, la verdad es muy bonito como el muñequito, pues te da ternura, la verdad. Mi primera experiencia no fue tan mala. Sí me dio cosa pensar, pues fue un aborto, pero realmente como no era una vida pasada ni nada, siento que no fue tan fuerte. Pero ese mismo día me tocó también mi primer cadáver de adulto. Era hombre y había fallecido de falla hepática, si no me equivoco, de cirrosis. Y claramente cuando el cuerpo está enfermo de algo, se va a ver todavía más feo de lo que se vería un cuerpo muerto de una persona sana.
Lloré, me impresionó muchísimo, es algo muy feo, es algo muy brusco. Entras al laboratorio, huele a formol de una manera intensa, entonces desde ahí ya estás incómodo. Te muestran pues, el cadáver, medio amputado, porque aparte le hacen ciertas amputaciones al cadáver antes de dárselo al estudiante de medicina, lo castran. Perdón, eso es muy interesante. Yo había escuchado que a veces se los presentan sin cabeza. ¿Fue tu caso? No, en mi caso tenía cara completa, o sea, sus expresiones y todo, de hecho tenía los ojos abiertos todavía, se los tenemos que cerrar nosotros. Lo único que tenía era castrado, no sé muy bien por qué a los hombres, cuando los llevan al anfiteatro de una escuela de medicina, los castran. No tengo idea, o sea, de hecho, si tú quieres estudiar la anatomía del sexo masculino en el laboratorio, no se puede. En femenino sí, en masculino no. ¿Por qué? Soy ignorante de esto, nunca nos han dicho. Sé que dependiendo si el cuerpo es reclamado o no de una familia, le quitan la cara, como tú dices, la cabeza. En el caso del TEC, los cuerpos que llegan son los que están no reclamados por la CENEFO. Entonces, como no están reclamados, te los mandan con cara y todo. Lloré, me quedé pensando mucho en este señor tuvo otra vida. Estuvo casado, tuvo hijos, y la parte más triste fue pensar que no estaba reclamado. Entonces, pues murió solo, ¿no? Fue muy impactante, la verdad. Y cuando lo abres, claramente no sangra, porque pues es un cuerpo muerto y los cuerpos muertos no sangran. Es otro mundo, o sea, primero te aclimatas como a la idea como del hospital con el paciente vivo, y ya que te ponen un cuerpo muerto y lo abres, la piel es con un color como medio amarillento, entre azul y amarillo, está raro, apesta claramente y aparte huele a formol, entonces es la mezcla, quieres vomitar, no puedes vomitar, tienes que cantar, estás llorando, te tienes que aguantar las lágrimas porque estás en clase, entonces sí es una experiencia, siento muy fuerte, y de hecho es como un momento clave en donde hay gente que dice, soy cirujano o no soy cirujano, o sea, a partir de ese momento es cuando dicen, ya no, mejor soy interno. Entonces sí es una experiencia un poco brusca, más bien, como de golpe. ¿Qué número de cuerpos crees que ya has sumado a tu mórbida cuenta y cómo ha cambiado tu relación con ellos? Okay. De adultos, de hombres, yo creo como unos 3 más, a lo mejor, y de mujeres como unos 4 o 5 más, y de bebés, porque en el TEC es sobre todo lo que hay, como unos 15 más. Lo que más he visto es de bebés. Y cambia demasiado, o sea, ya llega un momento donde es, como dirías, tu trabajo o cotidiano, ya entras todo al laboratorio y ya ni siquiera volteas a ver la cara del cuerpo, que es algo muy mórbido que hacemos los estudiantes, como las primeras veces volteas a ver la cara porque quieres ver la cara de la persona. Ya ahorita ya ni siquiera la volteas a ver, ya vas, o sea, si por ejemplo que es, por favor, amputa la pierna izquierda, ya ni siquiera ves el resto del cuerpo, ya vas directamente a la pierna, ya no lloras, ya no te impresiona, ya claramente ya sabes qué hacer, o sea, ya te sabes los pasos pues de memoria, entonces ya ni siquiera estás nervioso. La verdad sí se vuelve algo muy cotidiano, muy normal, la verdad no se me hace nada raro, nada mórbido. Un poco deshumanizado a lo mejor, pero sí, la verdad se vuelve algo muy normal. ¿Crees que es necesario entonces que el médico se deshumanice? Es decir, hay muchísima gente que critica la deshumanización del médico y yo lo entiendo perfectamente desde una perspectiva de consulta. Es decir, si estás en una consulta, lo último que quieres es que el médico sea frío, inhumano y distante contigo. Pero desde una perspectiva de cirugía o desde una perspectiva anatómica o desde una simple perspectiva de convertirte en un buen estudiante del cuerpo humano, ¿crees que el médico debe o tiene que desensibilizarse para poder lograr su trabajo? Creo que la gente malentiende el término de sensibilización y deshumanidad. Creo, personalmente, que es muy diferente. Nosotros estamos expuestos todos los días a temas de enfermedades mórbidas, cuestiones que si no eres fuerte o no te haces insensible a ello, te va a afectar mucho más de lo que ya nos afecta pues el cansancio, las horas de pues no dormir. Y ya la deshumanización, siento yo, le pasa a los doctores más grandes que ya viven más, que ven más muertes, que ven más cosas fuertes, más muertes sobre todo. En sí,
creo que la desensibilización es necesaria, si no obligatoria, y creo que si un médico no está desensibilizado va a ser un mal médico. Tú no puedes llegar con un niño con cáncer y llorar junto con la mamá porque su hijo tiene cáncer, porque lo único que vas a lograr es que la mamá llore más, se estrese más, exactamente, o peor, que el niño que está viendo que la mamá llora. O sea, el niño sabe que se va a morir, o sea, los niños no son tontos. Me ha pasado mucho que vamos al hospital y mis compañeros que todavía no están tan fríos empiezan como pues a llorar o algo y los mandas pues directito a que se salgan del hospital, porque si el papá, si el niño, si el señor, la señora te ven llorando, pues van a entender que se van a morir. Si tú llegas frío, calmado y relajado con el paciente, aunque tenga leucemia, el hecho que tú estés calmado le va a transmitir a él esa calma que a lo mejor él no tiene en ese momento, y es al final hasta mejor para el tratamiento. O sea, los nervios y la cuestión de estar como ansioso es peor pues, para el paciente. Ese es un lado. El otro lado de la deshumanización, creo que entra mucho ahí el ego del médico. Algo que se dice mucho de los médicos y que es verdad. Tenemos un ego impresionante, pues claro, o sea, nos pasamos 10 horas al día estudiando, nos aprendemos libros de memoria, la química, la biología, la fisiología. Es un nivel de entendimiento muy alto, te entra un ego muy grande y creo que viene mucho la parte de la deshumanidad. Te empiezas a creer como este complejo de Dios, que eres el ser humano más chingón que existe. No somos el ser humano más chingón que existe, cometemos errores todos los días. Sin embargo, sí es cierto que pues te tienes que creer tú chingón para tú tener como esa confianza en ti mismo para poder dar un diagnóstico. Y al mismo tiempo ese sentimiento de sentirte muy bueno te deshumaniza, te hace sentirte que eres un dios, te hace ajeno a los sentimientos del paciente, te hace ajeno al sufrimiento del paciente porque tú no lo tienes en ese momento. Yo creo que lo correcto es que te hagas insensible, pero que sigas respetando, y siento que para poder seguir respetando no te debes de deshumanizar nunca, la verdad. No se me hace una buena idea, pero sí se me hace algo muy común. Podemos entonces decir o hacer una diferenciación entre desensibilizar frente a la muerte, pero jamás deshumanizarse. Exactamente, o sea, tenemos que entender que si un paciente se muere de una enfermedad es algo terrible, algo malo, entiendes que si tú estuvieras en el lugar de los familiares, tú estarías sufriendo. Ese es el lado humano en ti, de entender el sentimiento del otro, pero el lado de no ponerte pues a llorar con ellos, a sufrir con ellos, es la parte de la insensibilidad que necesitas para darle tu cara a tus pacientes. Hay un fenómeno que yo he visto en estudiantes de medicina que a veces se carga hacia el lado opuesto y que puede ser preocupante. ¿A qué me refiero? He conocido, no voy a dar nombres, pero he conocido estudiantes de medicina que brincan un poquito la barrera de quitarse el temor de estar frente al cadáver y se vuelven incluso irrespetuosos, juguetones, caóticos, desmadrosos con los cadáveres. He sabido de personas que se llevan huesos a casa, que por tu cara me parece que no es tan poco común como parece. He conocido personas que se han diseñado aretes o joyería con dedos o con piezas de cadáveres. Conozco gente que los maquilla, o sea, que es decir, no profesionalmente, sino que se aburren mientras están en prácticas y se ponen a maquillar los cadáveres, a pintarles las uñas. ¿Qué tan cierta es esto en tu medio? ¿Qué cosas has visto, presenciado, has hecho tú mismo? ¿Cuántas piezas de tu vestuario fueron parte de algún cadáver alguna vez? Pero ¿sabes a qué me refiero? O sea, ¿qué has visto en este respecto? Pues creo que depende mucho como del medio en el que estés. Mínimo pues en la escuela hay de hecho un manual de reglas y si las rompes te suspenden o de hecho te pueden expulsar. Nosotros, por ejemplo, no podemos tomar videos ni fotos dentro del anfiteatro, es como se le denomina el laboratorio donde están los cadáveres. Está prohibido meter tu celular, está prohibido meter cámara,
iPhone, tableta, lo que tú quieras, no se puede. Y siempre hay un como ayudante de pues el doctor principal que está ahí, que si se sale el doctor o algo, el ayudante está ahí y está súper pendiente. No le puedes faltar el respeto al cadáver por ninguna razón, pero sí me ha tocado ver en otros lados. Una vez me tocó una niña que no sé qué tan trastornada estaba la niña o qué tan dañada. Abrieron el cuerpo, sacaron los órganos y se perdió el corazón. En el anfiteatro, si dices, oigan, se perdió algo es porque alguien lo tomó. O sea, el término se perdió algo significa alguien tomó algo. Y no siempre es algo malo. O sea, hay veces que tú estás de que pues en el cuerpo y te dices, oigan, no está pues el riñón. Ah, es que alguien lo está usando de que aquí al lado y por eso se lo sacó y cerró el cuerpo otra vez. Porque aparte se supone que si tú de que pues abres el cuerpo, sacas un órgano y vuelves de que pues a cerrarlo, es mejor para los otros órganos que siguen dentro del cuerpo. Okay. Entonces se acostumbra que tú llegas a abrirlo por la 20ª vez, ya está de que pues abierto 1000 veces el cuerpo, falta algo y tú dices, oigan, se perdió. Me pasó una vez, no voy a decir en dónde, pero me pasó una vez que yo estaba de visita en un hospital, una doctora dijo de, oigan, se perdió el corazón. Entonces todos volteamos a ver pues a las mesas de al lado de las personas que estaban pues abriendo órganos, a ver si está en el corazón, y nadie tenía el corazón. Y fue de, oye, no, pero no hay nadie. Cerraron el hospital, o sea, a ese nivel, cerraron el hospital y dijeron, no, es que no nos vamos aquí, porque el cuerpo sí estaba reclamado. Hay veces que las mismas familias que sí reclaman el cuerpo, por alguna decisión de pues la persona en vida que donó su cuerpo pues a la ciencia, da su cuerpo, pero está reclamado, o sea, el cuerpo no es del hospital en sí, es donado por parte de una familia, y si la familia un día decide pedir el cuerpo, se lo tienes que dar íntegro. Y no estaba el corazón. Cerraron el hospital y lo encontraron en la mochila de una estudiante de medicina que estaba haciendo fuertísimo rotaciones en el hospital. Y cuando le preguntaron por qué se lo había llevado, primero dijo que ella no había sido, que se lo habían metido en la mochila. Y dijeron, bueno, fue una broma. Uh-huh. ¿Por qué aparte en el anfiteatro no hay cámaras? Porque está prohibido que haya cámaras en el anfiteatro, esa es otra. Que alguien se lo había metido a la mochila y dijeron, bueno, fue una broma. Pero sí en el anfiteatro hay una hoja donde tú tienes que poner a qué hora entras, a qué hora sales, tu nombre. Y es muy estricta esa hoja. O sea, normalmente lo que dice la hoja, de eso te basas. Y a la hora que estuvo la niña no había la firma de nadie más. Ya. Así fue como le dijeron, sabemos que fuiste tú. Y ya la niña se puso a llorar. Y dijo que lo había visto y era el corazón más bonito que había visto, anatómicamente hablando. Todos los corazones son iguales, pero bueno. Que era el corazón más bonito que había visto y que se lo quería llevar para ella, ponerlo en formol en su casa. Leí una anécdota de un médico ya muy experimentado, en la cual él hablaba de que cuando hacen trasplantes de corazón, el movimiento del corazón, incluso después de sacarlo del cuerpo, es tan violento, tan fuerte, y la sangre es tanta que él contaba que en sus 40 años de experiencia, en varias ocasiones ha visto que se les caen los corazones o que se les resbalan de las manos los corazones. Es cierto esto, digo, porque yo lo leí, pero tú quizá tengas una experiencia más íntima, más entrañable con este tipo de cosas que jamás oímos en la medicina, ¿no? Sí, es real. ¿Qué pasa con los trasplantes? Sobre todo, como tú dices, de corazón. Sí es cierto, el corazón para empezar es pesado y como que tú nunca te esperas que vaya a pesar. Pesa el nervio del mismo hecho de que tienes el órgano vital más importante en tus manos. Obviamente pone nervioso a cualquier médico. Y yo he visto muchas veces que cuando toman el corazón les tiemblan las manos. Normalmente lo que se hace como medida de precaución es que la enfermera se le dice riñonera, es una bandeja en donde pones los instrumentos de medicina, pero es grande, entonces la ponen debajo del corazón mientras el médico lo está moviendo del lugar por si se le cae. Cabe aclarar que si el corazón se cae no pasa nada. El corazón es el músculo más fuerte en tu cuerpo. Sí. Digo, aguanta infarto y puedes seguir. El corazón es casi indestructible. O sea, el corazón es muy fuerte, no pasa nada. No es lo mejor, más bien porque se te cae el corazón. Higiene. O sea, digo, claramente no es lo ideal. Sí, yo he escuchado, visto no, pero sí lo he escuchado que ha pasado. Y sí he visto que tiembla mucho las manos, pues es que tienes un corazón en tu mano, no es cualquier cosa tener un órgano vital en tu mano. Sí lo he escuchado, que yo sepa lo que hacen cuando pasa es pues lo levantan, checan pues por afuera que no tenga ningún daño
y lo desinfectan. Cuando tú sacas un corazón, no es como que lo sacas en seco, le estás pone y pone de que agua salina. Entonces agarran la misma agua salina y creo que agarran como un antibiótico o algo, no estoy segura, y lavan el corazón. Una lavadita. Una lavada y la vuelven a meter, y en lo que lo cambian de cuerpo, normalmente lo meten a una máquina que le pompea sangre al corazón, en lo que lo llevan al siguiente cuerpo. O si es trasplante directo, o sea, en el mismo quirófano, van y lo meten al otro cuerpo. Realmente yo nunca he escuchado que les pase una complicación por haberlo tirado. Nunca lo he escuchado. Si pudiera pasar, tendría que ser un golpe muy fuerte, pero pues sí podría llegar a pasar. ¿Podría un médico en pleno 2019 completar un aprendizaje médico satisfactorio sin tener una experiencia con un cadáver? Yo creo que es básico, o sea, estudiar de que anatomía en un libro, los dibujos son perfectos, los dibujos solo son de un tipo, solo son de un color. Chance y te intentan mostrar los órganos más dañados en dibujos. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo tener el órgano enfrente de ti, tocarlo, que aparte tú lees, como pues en el libro, que no sé, que el timo es duro, el timo es un órgano, pero nunca vas a entender cuál es la consistencia hasta que lo agarres en un cuerpo. Y obviamente no lo vas a hacer en un paciente vivo, tendrás que hacerlo en un paciente, pues en un cadáver. La verdad es muchísimo, cuando tú abres un cuerpo por primera vez, tú sabes en teoría, pues en dónde están los pulmones, el riñón, el páncreas, en teoría porque ya lo leíste. Pero ya que abres el cuerpo, es otro mundo. El libro no importó, el libro se puede ir, o sea, no, el libro vale madre, literalmente. El libro no te sirvió de nada, tienes que verlo. Más allá de los órganos, como ya sabemos todos, nuestro cuerpo tiene vasos, tiene nervios, tiene arterias, tiene venas. Y el libro intenta explicarte realmente cómo están distribuidas, como a qué nivel cambian de lado. Los nervios decusan, decusar es un término para cuando los nervios cruzan al otro lado de tu cuerpo. Los libros pues te lo explican, ¿no? Pero realmente no es como que le vas a entender al libro, decusa en la vértebra número 3. Ok, chingón, ¿no? Qué bueno. Ajá, pues me imagino que es una línea que cruza. Ya que abres el cuerpo, te das cuenta que hay unos nervios que cruzan 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo, 1 milímetro a la izquierda, 1 milímetro a la derecha. Es otro mundo, es otro universo. Y luego yo he visto más como este debate entre los cirujanos y los internistas. Los internistas son los médicos que se especializan para el diagnóstico. Eso es un internista. Y el cirujano es el médico que se especializa para la cirugía. Hay muchos médicos internos que debaten de por qué ellos tendrían que abrir cuerpos si ellos nunca van a operar. A mi parecer, y creo que es al parecer general de la mayoría de los médicos, no puedes dar un diagnóstico sin entender bien la anatomía del paciente. Por ejemplo, no todas las personas, dentro de tu tiroides, un órgano que está en tu cuello, hay 4 glándulas que se llaman la paratiroides. No sé si es un término común, la verdad no sé si es conocimiento general, pero están las paratiroides, que son las glándulas que regulan el calcio en tu cuerpo. Y hay una minoría de la población que tiene una de más, o una de menos, o 2 de más, 2 de menos. Y se ha dado el caso en que el internista dice, oye, el paciente tiene una enfermedad en la tiroides, quítale la tiroides. Si el internista no sabe que dentro de esa tiroides hay 4 paratiroides, pues también va a quitar esas paratiroides sanas y obviamente pues vas a afectar la vida del paciente. Ese es el caso como más básico y más común que llega a pasar muchísimas veces. Si eres cirujano y estudiaste pues anatomía, obviamente vas a decir, oigan, espérense, pero las paratiroides, o sea, no podemos quitarle toda la glándula si no lo necesita y ya ves cómo hacer para no quitarle todo. Y es todo un relajo. Si no sabes, pues vas y se lo quitas todo. Entonces, si tú eres un internista que hace un diagnóstico sin tomar en cuenta estas particularidades pues, anatómicas, que no todo el mundo las tiene, puedes cometer un grave error. Por eso, por mil razones, yo siento que es necesario, básico, experimentar con cadáveres, aún más que el libro. O sea, podrías nunca tomar un libro de anatomía en tu vida, pero si te aprendes bien viéndolo en un cadáver, vas a ser excelente en anatomía.
¿cuál ha sido la experiencia más iluminadora que has tenido, anatómicamente me refiero, con un cadáver? Por supuesto, anatómicamente, ese aprendizaje, ese procedimiento, esa cosa que hiciste, que dijiste, esto fue glorioso, fue maravilloso, jamás hubiera podido aprender esto de otra manera. Y quiero que me lo contrastes, si es posible, con tu peor experiencia con un cadáver. Lo peor que te haya pasado después de ver un cadáver y decir, oh, santo Cristo, ¿qué hice? Ok. La mejor experiencia que he tenido con un cadáver, creo que dos. La primera fue la primera vez que nos dejaron que abriéramos a un cadáver nosotros solos y podíamos escoger cuál cadáver abrir. Yo escogí el de un bebé que ya tenía 9 meses, o sea, es un feto, pero pues ya estaba, pues ya parecía como, ya parecía un recién nacido. Me llamó la atención, primero porque a mí me atrae mucho la pediatría, y segundo porque la anatomía del bebé antes de nacer es diferente a cuando nace. Wow. Cambia la circulación, cambian los órganos en general, cambian bastantes cosas y se me hacía muy interesante ver el contraste. Y sobre todo porque como ya era un bebé de 9 meses, ya iba a estar lo más formado que iba a poder estar, pero siendo todavía un feto. Entonces sus órganos iban a seguir siendo como estaban in útero y no como estaban extraútero cuando sales, ¿no? Fue la cosa más impactante que he visto. El corazón, la parte más impactante es los bebés, su circulación es al revés. Sí, es muy interesante. Ellos la sangre tienen el cordón umbilical y por ahí les pasa la sangre a su mamá. Por lo tanto, ellos no usan su corazón para pompear sangre cuando están en el útero. Sí late, claro que late, pues, se latió cardíaco fetal, es una medida preventiva para ver cómo está desarrollando el bebé. Pero una particularidad es que la sangre del bebé no pasa por los pulmones, pasa por el hígado. Y el hígado es el que elimina el dióxido de carbono, las toxinas, y regresa a la sangre. Es algo impactante entender eso. Y tú pues lo lees muchísimo en libros de anatomía de pues embriología, neonatología, pero verlo, o sea, ver a ese corazón y cómo está la morfología, es la forma que tienen los órganos, es algo impresionante. Y cuando lo que cambia es que cuando nace pues el bebé, con su primer llanto, con su primer grito, que entra aire por primera vez a sus pulmones, se considera de hecho que es un evento traumático para el bebé. Sufre como un golpe su corazón y es en ese golpe que se cierran los vasos que llevan la sangre del otro lado. Literalmente es un golpe, o sea, se cierran unos vasos y se abren otros. De hecho, por eso se piensa que pues, el bebé llora tanto cuando nace porque le tiene que doler. Y es algo súper interesante verlo antes de que pase, porque en el adulto no hay manera de ver eso. Entonces, creo que fue la vez que más aprendí, la vez que más me quedé impactada. Dije, qué chingonería es el cuerpo, que cambia tanto cuando naces. Y la segunda vez que vi algo impresionante, nos llevaron a la clase el aparato reproductor femenino que tenía cáncer ovárico. Los ovarios, la gente no se imagina el tamañito que tienen. Son unas bolitas, o sea, son muy, muy pequeños. Y se supone que cuando una mujer tiene cáncer ovárico, crecen hasta 10 veces su tamaño, pero tú no te lo llegas a imaginar la diferencia. Abrimos el cuerpo de la mujer. El ovario era más grande que su cabeza. Una cosa impresionante, y al lado nos pusieron uno normal, que es más chico que el puño a lo mejor. Son súper chiquitos. Y lo abrimos, o sea, lo partimos a la mitad, súper difícil, cabe aclarar, porque estaba calcificado, o sea, tenía calcio, estaba duro. Lo abrimos con un martillo, lo abres, sí, o sea, lo logras abrir, lo partes en dos y ves el espacio tan grande que era esa cosa. Me quedé impactada, la verdad me quedé impactada. Y la experiencia más fea que he tenido con un cadáver, la primera vez que estábamos experimentando con un cadáver, la vesícula biliar contiene la bilis, está muy pequeña y no sabes bien cómo manejarla en un principio. Nadie te dice si es dura, si está aguada, como que no es algo que la gente se pueda explicar. Y estábamos estudiando el árbol, se le dice árbol,
a lo que comprende al hígado, al páncreas y a la vesícula. Sacamos el hígado y como que ninguno de nosotros se había percatado mucho en que la vesícula normalmente va pegada al hígado, sí. Pegada al hígado, pero literalmente pegada. Sacamos el hígado y no vemos dónde quedó la vesícula. Se nos cae la vesícula encima de la mesa de operaciones, pero cae. Y cuando cae explota. Y huele. La bilis no huele, la bilis apesta. O sea, la bilis es sangre echada a perder, ácidos echados a perder. Todo lo malo, grasas, todo lo malo que tenga el cuerpo está en la vesícula biliar. Explota, nos mancha la ropa quirúrgica. 2 de mis compañeros se salieron corriendo a vomitar, no aguantaron. Yo sí me quedé, pero era una cosa, hasta me dolía la cabeza de dolor tan fuerte. Aparte nos regañaron, ¿no? Pero la parte más impactante fue lo que apesta esa cosa. O sea, nunca he olido nada más desagradable y no creo que vaya a oler nada más agradable en mi vida. ¿Cómo es para ti o cómo es para ustedes el entrenamiento para que el médico le informe a los vivos que alguien murió? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Cómo se los enseñan? ¿Cómo fue? ¿Y cómo te sentiste después de tener que decirle a alguien, tu familiar murió, ¿no? Sí hay un entrenamiento, pero yo creo que nada te prepara hasta la primera vez que te avientan y lo haces, porque aparte te preparan y tú siempre te haces tonto para hacerlo por primera vez, lo evitas. Yo ya le tuve que decir a alguien que murió un familiar suyo, solo una vez, gracias a Dios, y siempre lo he vuelto a evitar. Estaba en una cirugía de una bebé de 3 meses que nació con un problema en la espalda. Y cuando tú vas a operar a alguien de la espalda, pues lo acuestas boca abajo y tienes mucho cuidado con sus fosas nasales, con su ventilación. En mitad de la operación todo iba bien y el doctor de la nada nos dice no paren y volteen pues a la bebé y nos manda a mí y a mi compañera que volteemos a la bebé, una niña de 3 meses. Nadie había entendido bien por qué nos pidió que la volteáramos. La volteamos, la bebé estaba bien, bueno, tú la veías si la bebé estaba bien, claramente estaba pues anestesiada, tenía puesto su oxígeno y la cosa que te checa la presión, que se me fue el nombre ahorita, perdón, en su dedito normal. Y el doctor dijo, esta bebé está muerta. Y yo me saqué de onda y dije, no, pues la máquina marca que tiene pulso y dijo, no, esta bebé tiene muerte cerebral. Claro. Pero nadie entendía por qué. Resulta que cuando él estaba haciendo la operación en la espalda, él se dio cuenta que los nervios que tienden a reaccionar hasta en una persona que está operando, son los reflejos, no le estaban reaccionando a la niña. Cuando se dio cuenta que usaba esto, fue que la volteó. Y abren a la niña y se dan cuenta que la niña había nacido con una malformación en el sistema nervioso y no había sido diagnosticada con esta alteración. Solo le habían diagnosticado un problema que tenía en la espalda. Hay contraindicaciones para hacer operaciones boca abajo. Entre una de ellas, anormalidades en el sistema nervioso. Sí. Y más en una bebé. Y más con anestesia general. Si hubieran dicho que tenía una alteración, no le hubieran dado anestesia general. Probablemente se hubieran esperado más años para operarla. Hubiera sido muy diferente. La niña fue mal diagnosticada, se murió. A la hora que el doctor tiene que ir a decirle a la mamá de la paciente que se había muerto, nos dice a mi amiga y a mí, bueno, a mi compañera y a mí, que nosotros íbamos a ir con él. Pues salimos del quirófano, nos pusimos las batitas, vamos con él. Cabe aclarar que es muy diferente cuando sabes que un paciente, que un familiar tuyo va a ser pues operado por cáncer, a que si es operado de la pierna. Pues en la pierna no va a pasar nada malo, ¿no? Y con cáncer tú sabes que puede morir. A esta mamá le habían dicho, la vamos a operar de un problema que tiene en la espalda. Y ya sale, o sea, nunca le habían pintado ni siquiera la posibilidad de que la niña pudiera morir, porque la niña no tenía por qué morir de esa operación. Claramente salimos del quirófano y la mamá estaba no súper tranquila, claramente su bebé de 3 meses estaba siendo operada, pero la señora calmada, feliz pues, porque su bebé no estaba en una situación no de era alto riesgo, exactamente, ¿no? Era de alto riesgo. Salimos y agarra el doctor y le dice, señora, hubo una complicación con la operación. Ahorita las doctoras van a hablar con usted y le van a explicar qué pasó. Mi compañera se quedó congelada, se quedó callada con los ojos de que, pues, estaba sorprendida, o sea, no sabía qué hacer y me quedé yo sola.
y la señora nos estaba viendo y yo me di cuenta que la señora se empezaba a poner más nerviosa porque estábamos calladas en vez de decirle algo. Entonces, como mi compañera no dijo nada, yo fui la que le explicó a la señora que la bebé presentaba una malformación que debió de haber sido diagnosticada antes de llevarla al quirófano y que como no fue diagnosticada no había manera en que el cirujano, bueno, no nosotros, supiéramos que tenía que haber ciertas consideraciones y que la bebé había fallecido. La señora primero se me quedó viendo totalmente ida, o sea, como viendo nada más, no me dijo nada. Y de ahí nada más empezó como a llorar. Y tú como doctor te tienes que quedar ahí parado viéndola así, o sea, te tienes que quedar derecho y decirle, señora, lo siento mucho, y ya, ¿no? Era mi primera vez, yo lloré con la señora, o sea, en el momento que la señora se puso a llorar, yo me puse a llorar. Y agarra la señora, se tira al piso y me agarra las piernas, o sea, me abraza las piernas. Yo empecé a berrear con ella, o sea, a llorar con ella. Me agaché y pues la abracé. Y dije, Dios mío. Y yo nada más lloraba con la señora porque me puse muy nerviosa. Y aparte, pues también estaba yo pensando, es que su bebé de 3 meses, la bebé no tenía por qué estar muerta. Y aparte, pues el nivel de culpabilidad, que digo, yo era estudiante de primer año de medicina, o sea, obviamente yo no tenía ni idea de lo que estaban haciendo en la cirugía. Pero sí, o sea, la señora siguió llorando. Ya llegó una enfermera y la tomó y la paró y se la llevó. Y yo volví al quirófano con mi compañera sin hablar, o sea, sin llorar, sin nada. Llegué, me senté en un rincón del quirófano, o sea, aparte yo torturándome porque el cuerpo de la bebé seguía ahí, pues me fui a sentar en la esquina del quirófano, lloré, y de ahí me fui a mi casa y no pisé el hospital como una semana. Y me habló el doctor, que es mi tío, y me habló y me dijo que si no pensaba volver, regresar, claro. Y me habló muy fuerte y me dijo que tenía que aprender a aguantar esas cosas, porque no era la última, que no tenía ni idea de cuántas veces me iba a pasar y que los doctores no lloran. Se supone que tú primero ves a los doctores hacerlo, ¿no? Y bueno, ya te das pues una idea de qué hacer. Hay libros, de hecho, que te dicen que si fue accidental se dice tal cosa, si es por una enfermedad crónica, si es tal cosa, si es un adulto mayor, si es un niño. No sirven para un carajo, para nada, absolutamente para nada. No hay nada como en ese momento. Creo que la única preparación es literalmente que te empujen de un golpe. Es más, que ni te avisen, porque siento que si te avisan, nada más, o sea, pues te vas a poner de que nervioso desde antes. No hay preparación. La preparación son los años. Y un día un maestro nuestro, nos dijo que ella llevaba siendo cirujano por 20 años y que hasta la fecha no había encontrado la manera correcta de decirle a alguien que un familiar suyo se haya muerto. Yo no creo, te digo, es la parte de luchas contra tus sentimientos, estás desensibilizado, pero eres humano y la muerte le va a afectar a cualquier humano. Claro, siento que maduras y ya no lloras, ya no haces berrinche, nada más. Ahora sí que te cambias tu bata y agarras pues la bata limpia, vaya, y te vas a dar consulta otra vez, o sea. Si tú tuvieras la absoluta potestad de escoger qué pasa con el cadáver de un ser querido muy cercano, ¿qué lado de ti ganaría? El lado humano que dice, es que esta es una persona que amé y quise en vida y quiero preservar ese misticismo en torno a la muerte y hacerle una ceremonia y enterrarlo, o tu lado médico y donarías ese cuerpo a una institución médica o o para un trasplante, cualquier cosa, pero ¿por qué opción te inclinarías? Quiero aclarar que yo soy súper católica, ya lo sabes. Yo soy súper católica, creo muchísimo. Sin embargo, se me hace una pendejada desperdiciar un cuerpo, la verdad. Ya sea o para un trasplante que le salves a alguien la vida, o para los estudiantes de medicina, que literalmente yo considero que es una necesidad que haya cuerpos para que los estudiantes aprendan. Yo estoy totalmente a favor de donar los cuerpos a la ciencia. Se me hace una estupidez desperdiciar un cuerpo. O sea, enterrarlo
en un ataúd que no va a servir de nada, que vas a contaminar. O sea, se me hace una estupidez, la neta. Hay cuerpos que son viables pues, para órganos. Pues, lo mejor que puede pasar es que des un órgano a un niño que necesita un trasplante, a un papá, a una mamá, a un hermano, que puedas prolongar su vida, que tenga una vida normal. Se me hace lo más humano que puede haber realmente, es eso. A mi parecer, pues incinerar un cuerpo o enterrarlo es egoísta, que a la persona que está muerta o a la humanidad no le va a servir de nada lo que estás haciendo. A lo mejor tú cumples con tus ideas de católico frustrado, para mí es una tontería, a lo mejor, y cumples algún deseo tuyo, pero se me hace algo muy pues egoísta, la verdad. O sea, con tantos usos que se le puede dar un cadáver, irlo y enterrarlo, que es lo mismo que tirarlo a la basura, porque nadie lo va a volver a ver, usar, lo que quieras. Y aparte, si tú quieres rezarle a alguien muerto, pues en tu casa le puedes rezar, en tu templo le puedes rezar, no tienes por qué ir al panteón, se me hace una estupidez. En primer lugar, como ya dije, por el trasplante. Y segundo, los estudiantes aprenden muchísimo con los cuerpos, o sea, no tienen ni idea de todo lo que aprendes, tanto como estudiante y como médico, pero también como ser humano, de cómo tratar un cuerpo, de cómo tener respeto. Sigues aprendiendo cosas todos los días y no es un desperdicio, la verdad, o sea. Y a razón de eso mismo, mi última pregunta es la siguiente. Si tú fueras sin limitantes de excentricidades o monetarias, y si tú tuvieras el absoluto poder de decidir exactamente qué pasa con tu cuerpo muerto después de tu muerte, digamos que tienes el mejor abogado del mundo y el mejor testamento del mundo y estipulas que con todas las excentricidades y medios monetarios del planeta se va a hacer lo que tú quieras en el universo, ¿qué harías con tu propio cadáver? Yo, dos maneras. Si tengo un accidente y llego al hospital con muerte cerebral y mis órganos siguen viables, que los saquen y que los donen a todas las personas posibles. O si estoy muerta, totalmente muerta, que donen mi cuerpo a la ciencia, con muchísimo gusto. Yo nunca, o sea, qué coraje que mi cuerpo se fuera a desperdiciar, que lo fueran a tirar a la basura cuando podría servirle a un estudiante o a una persona que necesita un órgano. Isabel, pues muchísimas gracias de mi parte y de parte de toda la gente que te va a escuchar, quien te garantizo se la va a pasar muy bien, se va a reír mucho con las cosas que dijiste, va a llorar mucho con las cosas que dijiste, se va a sentir bien y mal, y sobre todo creo que nos causaste una sensación de sorpresa en cuanto a cosas que nosotros damos por sentado, que damos por hecho y que a veces vemos con miedo o con morbo, y que de la manera más alegre creo que para ti son parte de tu vida y de tu cotidianidad, y escogiste la carrera correcta. Muchísimas gracias por invitarme, Sergio. Me divertí mucho, gracias. Con todas las malas experiencias, contándolas, ojalá y alguien logre pues aprender algo o pues se diviertan de perdida. Pero muchas gracias. Honestamente, para mí la entrevista con Isabel fue, además de entretenida y muy informativa, una verdadera revelación de lo que son los procesos de la medicina moderna. Sin cadáveres disponibles, el médico no puede salvar vidas. Esto es un hecho y tenemos que cambiar nuestro paradigma, abandonar nuestra superstición y permitir que nuestros cuerpos y los cuerpos de las personas que amamos sirvan para que los vivos vivan mejor. Este fue otro episodio de Bajo el Puente del Troll en esta temporada, La vida de los cadáveres, donde mi intención es cambiar el paradigma de cómo disponemos de los cuerpos humanos e incluso de cambiar mi propia mentalidad con respecto a qué hacer o qué decidir para el futuro de mi cuerpo muerto. Más adelante ya les hablaré de las decisiones que tome con respecto a las entrevistas de esta temporada. Dentro de 2 semanas nos espera un nuevo episodio de este podcast donde lo prometido es deuda. Les hablaré un poco de la historia de los 2 resurreccionistas más famosos del planeta, Burke y Hare, quienes hicieron cosas atroces, no en nombre de la medicina, sino en nombre de un beneficio personal. Gracias por haberme escuchado a mí y a Isabel, y seguimos en Bajo el Puente del Troll.
La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.